Buen día. Damos inicio a la conferencia relacionada al tema que se está investigando, relacionado con la revisión de oficio de la PRODECON, que tiene como efecto ser garantista del Estado de Derecho de la Auditoría Fiscal del contribuyente en México. Es importante y primordial comenzar con un eje de la problematización o el que nos da inicio que nos permite llevar a cabo la exposición del tema. Se observa como eje problematizador que hay un constante desconocimiento de los derechos del contribuyente y la relación de la auditoría fiscal una vez iniciada una auditoría fiscal correspondiente a la revisión de las cuentas y los documentos de los contribuyentes. La población en reiteradas ocasiones confirma que no confía en las autoridades fiscales, al igual que otras autoridades de otros ámbitos. En la misma problemática puede observarse que las auditorías fiscales no son vigiladas la mayoría de veces en el momento del ejercicio de la función, pues solo se conoce y plasma un extracto de las actuaciones. Estas actuaciones probablemente no se conozcan por ningún órgano y en su mayoría pueden ser desproporcionales al poder que se ejerce respecto a las mismas. Fácilmente se puede incurrir en actos de corrupción cuando hay una falta de vigilancia del ejercicio de la potestad tributaria, puesto que no se tiene alguna cuenta o no se tiene alguna referencia como vigilante de la misma autoridad. Para ello es importante que una vez iniciada la metodología podamos preguntarnos cuál es el objetivo a investigar. Primordialmente, la pregunta objeto de esta investigación radica en por qué realizar la revisión de oficio por parte de la PRODECON garantiza el Estado de Derecho en la auditoría fiscal del contribuyente en México, considerando que la PRODECON es una autoridad autónoma que se encarga actualmente de proteger y garantizar y asesorar a los contribuyentes ante actos de autoridades fiscales. Es menester preguntarnos si una vez que la autoridad fiscal, la PRODECON, haga esta revisión, se va a permitir o vamos a tener acceso a un Estado de Derecho respecto a las auditorías practicadas. Asimismo, es importante establecer que el objetivo a investigar en el desarrollo de la misma es adicionar a la ley la facultad de revisión de oficio de la PRODECON de los actos de autoridades fiscales del orden federal para garantizar el Estado de Derecho en la auditoría fiscal del contribuyente en México. Asimismo, continuamos con la justificación de la problemática planteada previamente. El sistema de control legal a cargo de la PRODECON propone lo siguiente: una aplicación del control legal en materia tributaria. Este control serviría para igualar el poder de la autoridad fiscal al poder o en este caso a la observancia de la misma ley. Ese control nos va a permitir garantizar un verdadero Estado de Derecho para los contribuyentes en México, no obstante de mejorar las relaciones entre el contribuyente y la autoridad fiscal, proponiendo en todo conflicto los medios alternativos de solución. Con ello, evitaríamos procesos larguísimos y con ello se facilitaría una resolución más pronta y más efectiva que la tramitación de algún litigio. Asimismo, se propone garantizar que los contribuyentes conserven su patrimonio y, por último, potenciar el incremento de la recaudación de las contribuciones en todos los ámbitos, ya sea federal, estatal o municipal, de conformidad con la obligación que tenga el contribuyente. Para poder plantear esta situación es importante referirnos a la situación que nosotros queremos comprobar, en este caso a través de la hipótesis, y se desprende que la revisión de oficio de la PRODECON garantiza el Estado de Derecho en la auditoría fiscal del contribuyente en México. Para ello es indispensable analizar dos variables. La primera, que se define como variable independiente, consistente en la revisión de oficio de la PRODECON. Esta variable independiente se puede definir como la protección y defensa de los derechos e intereses del contribuyente en materia fiscal y administrativa de manera oficiosa. No obstante, la variable dependiente que puede circunscribir la auditoría fiscal, ella puede definirse principalmente como una característica en que la autoridad fiscal realizará las facultades de comprobación dentro del domicilio del contribuyente, responsable o solidario o incluso algún tercero relacionado con ellos,
En dicha observación o revisión se examinará y analizará su contabilidad, los bienes, mercancías, según lo dispone Dorantes en el año 2014. Por lo tanto, se propone asimismo un marco jurídico de referencia para que poder llevar a cabo la adición propuesta en el objetivo antes referido. Este marco jurídico comprende lo dispuesto en el artículo 1 y 17 de la Constitución Federal, que relaciona o establece las hipótesis legales respecto a la protección y garantía de los derechos humanos, así como la preferencia de solución de conflictos, evitando formulismos. Esto se contiene en el artículo 17, párrafo 3. Otra situación, otra ley, artículo de la misma norma suprema que se está contemplando para el marco jurídico es el artículo 34 constitucional, en donde podemos encontrar la hipótesis normativa que obliga al contribuyente a pagar impuestos. Esto recordemos que no deriva de una costumbre, sino que es una obligación. Dicha obligación permite que la autoridad pueda ejercitar de manera constante. En este caso lo podemos definir como una facultad discrecional que tiene la autoridad fiscal para poder acudir al domicilio fiscal del contribuyente y solicitarle una revisión o una verificación de los documentos o la integración de su misma contabilidad. El artículo 18b del Código Fiscal de la Federación previene que las atribuciones vigentes de la PRODECON, defensora del contribuyente, se propone adicionar la revisión oficiosa. No obstante, las facultades que tiene previstas actualmente es una adición que nos permitiría llevar a cabo el control de legalidad que se propone. El artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se estaría reformando y adicionando la facultad de control legal de las auditorías fiscales. Esto permitiría que la PRODECON, en la ley que lo crea, tenga asignada la atribución pertinente que le permita llevar a cabo el ejercicio de esta actividad que se le pretende encomendar. La propuesta del sistema de control legal que actualmente se tiene y que probablemente se modifique respecto a la investigación que se está desarrollando y que se propone, actualmente se encuentra relacionada con lo siguiente. Se estima que debe existir en primer término un orden de visita domiciliaria, conocido también como inicio de facultades. En segundo término, el acta parcial de inicio. Tercer término, actas parciales que se desarrollan o se emiten cada vez que la autoridad ejerce algún acto respecto a las facultades que en ese momento esté ejerciendo. Al paso 4 podemos encontrar la última acta parcial. En el número 5, el acta final, en donde se constan las irregularidades encontradas en el procedimiento. En el punto número 6 podemos referirnos al contribuyente en el acto en el que contesta el acta final dentro del plazo de 20 días. Posteriormente a este plazo de 20 días se le concede a la autoridad fiscal un término de 6 meses para poder emitir una resolución determinante en la cual pueda determinarse alguna omisión, alguna infracción, algunas obligaciones de hacer, dejar de hacer, de tolerar, de dar. En este sistema o en este número 7 se pretende adicionar, que es materia de la investigación que en este caso se está exponiendo, se pretende agregar al marco jurídico un sistema de control legal, la PRODECON en este caso, que lleva a cabo la revisión de oficio y solución de conflictos, en el cual se va a establecer un término de 15 días. Este paso número 8 que se pretende agregar a la lista ya mencionada y que actualmente se encuentra vigente, permitiría que una vez que la resolución determinante sea emitida por la autoridad fiscal, la PRODECON pueda ejercer esa facultad de revisión, esa facultad de control legal sobre la determinante, en la cual se inspeccione que la misma cumple con los principios de legalidad y que le permita al contribuyente obtener algunos medios alternativos de solución respecto a las omisiones o lo que se haya encontrado en ese caso en la revisión que se inició con las facultades de autoridad. Posteriormente, que la PRODECON conozca o valide la legalidad de la resolución determinante, el contribuyente tendrá un periodo de 15 días para poder confirmar que acepta las propuestas que se le previenen para solucionar el conflicto o en su defecto, pasados los 15 días, surtirá efectos legales la resolución determinante como actualmente la ley lo señala. Con lo cual podemos concluir
que las conclusiones que esta investigación nos lleva es que la adición que se pretende hacer a la ley aportará a la ciencia del derecho público un nuevo sistema de control legal sobre la auditoría fiscal en México, que no estará a cargo del Poder Judicial, sino de un órgano autónomo que fue creado con esos fines. Otra de las conclusiones pertinentes es que el acceso a este medio de control será de oficio y para todos los contribuyentes que hayan sido objeto de una auditoría fiscal. Se garantiza el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales de los contribuyentes frente al peligro que corre una persona, incluso los bienes y posesiones que actualmente se encuentre, pues en este caso, en posesión de la persona. La solución anticipada de los conflictos de carácter fiscal se propone en el artículo 17 de la Constitución y esto permitiría una solución evidente a la promoción, evitando en este caso, perdón, la promoción de litigios ante los tribunales. Las referencias para su consulta pueden ser, en este caso, las que se señalan aquí. Y de mi parte ha sido todo. Muchas gracias.